Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y saludarlas. Mi nombre es Cristina de San Román. Yo soy comunicadora, especialista en gestión del riesgo de desastres y hoy quiero compartirles 5 aspectos claves a considerar a la hora de hacer comunicación durante las emergencias. El primer aspecto que quiero compartirles tiene que ver con el conocimiento de la población. Entender cómo percibe el riesgo una población, cómo lo interpreta, cómo lo ha aprendido a afrontar, dependiendo de la experiencia vivida, pero también qué ha aprendido a partir del conocimiento que ha recibido de sus padres y de sus abuelos. Entendiendo cómo afrontan regularmente este tipo de emergencias, podemos identificar si hay brechas en comunicación y ser más eficientes en nuestro mensaje. ¿Qué es lo que nosotros debemos compartirles para que puedan afrontar esa emergencia de una mejor manera? También es importante dentro de este primer aspecto que tiene que ver con conocer a la población, el hacer un mapeo comunitario. Hay que identificar si hay organizaciones formales o informales o, por ejemplo, líderes de opinión a los cuales yo pueda echar mano eventualmente para que me ayuden a difundir la información de forma más rápida y más eficiente. Por ejemplo, si hay iglesias organizadas, nos pueden apoyar. Por ejemplo, grupos comunales, todos estos grupos que podamos identificar que nos puedan apoyar a difundir el mensaje. También es importante conocer las formas de recepción del mensaje. Esto significa cómo dentro de la comunidad transmiten los mensajes, cuál es esa lógica. Por ejemplo, utilizan más los canales de WhatsApp, utilizan grupos para ello, grupos de WhatsApp, qué redes sociales utilizan. Esta información es importante a la hora de identificar entonces después cuáles canales vamos a utilizar. Una vez que yo tengo claro este conocimiento de la población, pasamos a este segundo aspecto que me parece muy importante resaltar, que tiene que ver con la definición de canales. Ahora sí, ¿por qué medios voy a hacer llegar ese mensaje? Entonces, hay diferentes canales de comunicación que yo puedo utilizar. Los medios más tradicionales, como son la televisión, la radio, la prensa, nos ayudan muchísimo porque nos brindan una mayor perspectiva, le brindan a las personas una mayor perspectiva y contexto sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque detrás hay periodistas que se están informando y están desarrollando, ampliando una noticia. Entonces, es importante utilizarlos, pero a la hora de utilizarlos debemos haber contactado con ellos previo a las emergencias. No es lo más recomendable que en el momento de la emergencia únicamente tengamos contactos con ellos, sino que previamente hayamos podido tener estos contactos, lo que nos permite que en el momento de la emergencia nos pongan atención más rápido y transmitan la información que queremos compartir de una forma más eficiente. Asimismo, hay otros canales como las redes sociales, que es un canal que llamamos medio no tan tradicional, aunque cada vez más tradicional, donde la información de última hora fluye más rápidamente. Entonces, es importantísimo, es vital utilizar, además de los medios tradicionales, las redes sociales para difundir información. Y es que las redes sociales además nos permiten que las personas nos retroalimenten a las instituciones para poder saber qué está sucediendo de una forma más rápida. Entonces es una gran oportunidad de tener una comunicación bilateral. Asimismo, como utilizamos los canales tradicionales como las redes sociales, que son claves, también es importante considerar los medios locales. En algunas comunidades y regiones los medios locales son muy fuertes y hay que identificarlos. Por ejemplo, si hay un canal de televisión local, hay una radio local o hay una prensa, ya sea prensa escrita o incluso prensa digital local, es importante que podamos también trabajar con ellos para difundir información. Otros canales, otros medios pueden ser, por ejemplo, el perifoneo en las comunidades. Entonces, estos medios locales también los debemos considerar. Algo muy importante, específicamente hablando de las redes sociales, es poder echar mano de todas las herramientas que ahora nos permiten. Por ejemplo, las redes sociales nos permiten hacer segmentación digital.
Eso significa que podemos, a partir de lo que nos brinda la plataforma para definir al público al que vamos a transmitir la información, podemos definir factores como, por ejemplo, la ubicación geográfica de dónde están las personas, cuáles son sus patrones de comportamiento, cuáles son sus características demográficas. Entonces yo puedo enviar comunicación de una forma más certera. Por ejemplo, puedo enviar a una población general cierta información, pero a una población específica, en una zona específica geográfica, donde sé que tienen mayor vulnerabilidad y que va a ser, por ejemplo, más impactada por un fenómeno natural, enviarles una información específica diferenciada, y eso es importante aprovecharlo. También es importante saber escoger la red social adecuada para el público al que yo le voy a hablar. Es muy distinto hablarle a un público de personas entre 40 y 60 años como personas menores de 40 años o, por ejemplo, personas entre los 15 y 25 años. Sabemos que, por ejemplo, redes sociales como Facebook es una red social más para público más adulto, pero, por ejemplo, un Instagram, otra red como TikTok, es una red social para un público más joven. Entonces, es importante que escojamos las redes sociales adecuadas y que nuestros mensajes se adapten a esas redes sociales en función del público al que nos vamos a dirigir. También es importante mantener nuestras redes sociales actualizadas. En la mayoría de las ocasiones, como les mencioné anteriormente, la primera información se busca a través de las redes sociales. Y si yo mantengo mis redes sociales actualizadas, sobre todo durante las emergencias, con información constante, voy a minimizar aquellas noticias falsas que regularmente van a suceder y que van a estar en Internet. Entonces, por eso es importante mantener actualizadas nuestras redes sociales. El tercer aspecto que quería compartirles tiene que ver con el desarrollo de mensajes efectivos para las diferentes audiencias. Recordemos que la campaña de comunicación o cualquier mensaje que nosotros hagamos no trata sobre nosotros, o sea, trata sobre ellos, sobre las personas a las cuales nos vamos a dirigir. Entonces, tratemos de hacer comunicación simple, fácil de digerir, fácil de recordar. Los gráficos, los dibujos funcionan muy bien. Todo el material que esté fácil con gráficos, con imágenes, siempre van a ser mejor recibidos por la población. En el texto de esos mensajes que yo comunico, por ejemplo, en redes sociales, ahí puedo profundizar más información. Pero las imágenes deben ser siempre simples. Un buen tip es que si yo tengo, por ejemplo, algunas personas de la comunidad que me pueden apoyar, cuando esas personas transmiten ese mensaje a su comunidad, siempre son mejor recibidos. Así que si tengo esa oportunidad, utilizo también las personas de la comunidad. Y recordemos siempre adaptar el mensaje a la red social que estamos utilizando. Por ejemplo, Facebook nos permite hacer copies o texto a la par de la imagen que estamos publicando más amplia. Diferente, por ejemplo, a una red como Instagram, que es mucho más fotográfica, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a privar casi al 100% es mucho más la imagen que el texto que yo pueda desarrollar. Entonces de eso se trata, adaptar el mensaje a la red social que yo estoy utilizando. El cuarto aspecto que les quiero compartir es el tener cuidado con las noticias falsas. Como sabemos, las noticias falsas es un fenómeno que, si bien no es nuevo, es un fenómeno que vino para quedarse, y sobre todo en esta era digital, donde tenemos redes sociales para cada rango etario. Entonces, estemos monitoreando estas noticias falsas de forma constante durante las emergencias y utilicemos nuestras propias redes para desmentir estas noticias falsas, sobre todo en el menor tiempo posible que podamos. Podemos hacer comunicación alternativa oficial que desmienta estas noticias y subirlas en todas nuestras redes sociales en el momento de las emergencias, y por supuesto utilizar otros canales como por ejemplo los medios tradicionales
comunicar efectivamente a los periodistas de una radio, de la televisión, de la prensa, para que nos ayuden también a desmentir estas noticias falsas. Y el último y quinto aspecto que les quería compartir es la importancia de medir los resultados de la comunicación que nosotros hacemos. Una vez que termina la emergencia y que hicimos pues toda la comunicación, eh, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿fue recibido el mensaje? ¿Se modificó la percepción? ¿Realmente logramos que la población hiciera lo que nosotros queríamos a partir de este mensaje que hicieran? ¿Hubo un cambio en ese comportamiento? Es importante que lo midamos porque ante otra emergencia futura podemos hacer modificaciones en nuestra comunicación para ser más eficientes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacer desde cuestionarios en línea, que son muy fáciles de compartir a través del WhatsApp y pedirle a la población que lo llenen. También podemos hacer, por ejemplo, algún taller de evaluación en una comunidad participativa y les preguntamos, o podemos hacer simplemente visitas de campo a comunidades específicas que nosotros identifiquemos y les preguntemos por qué medio recibió el mensaje, qué entendió por el mensaje, si le sirvió ese mensaje, qué otras recomendaciones nos darían. Esto también es importante que nosotros lo tomemos en consideración. Y muy bien, bueno. Estos eran los 5 aspectos que les quería compartir. Espero que sean de muchísima utilidad. Muchas gracias.